Bueno, pues, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta reunión en este local institucional, ¿no? Las banderas, bien. Y en esta Escuela Andaluza de Salud Pública, y gracias también a Boehringer para hablar de esta enfermedad, que es una enfermedad que incluso los dermatólogos, si llegamos a verlo, por levantar cómo se mejor. Que incluso para los dermatólogos es una enfermedad infrecuente. De hecho, pues, si coges 100 dermatólogos, pues va a haber un porcentaje alto de dermatólogos que te dirán que no se lo han visto nunca, o sea, un cuadro, o han visto muy poquitos, ¿no? Es una enfermedad incluso para nosotros rara. Y he querido empezar con esta diapositiva un poco desde la perspectiva un poco del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que siente el paciente cuando tiene una PPG, una psoriasis pustulosa generalizada? Porque es una enfermedad que en muchos casos, al menos en las formas más agudas, pues una enfermedad grave que el paciente pues, puede pasar en pocos días a estar muy mal, ¿no? A estar con afectación de todo el tegumento cutáneo, con estos lagos de pus, con despegamiento, con afectación del estado general. Y el problema, además de que el paciente pues en sí mismo ve que está muy mal, puede tener la sensación de que la gente que tiene delante, que está al cargo, es que no sabe bien bien qué está tratando, ¿no? Y no sabe, a veces se pueden tardar días o incluso las formas subagudas, a veces semanas, en llegar a un diagnóstico. Es decir, que es de las enfermedades dermatológicas en las que también el diagnóstico es un reto, y de ahí que desde el punto de vista educacional, además de explicar cómo son estos pacientes y cómo los manejamos, hay un rol muy importante de comunicarse con todo el esquema asistencial, con atención primaria, con gente de urgencias, para explicarles que esto existe y qué es lo que tienen que hacer si sospechan esta enfermedad, ¿no? Bueno, aquí tenéis imágenes de algunas de nuestras pacientes, ¿no? Estas lesiones que evolucionan a brotes, que luego dejan esta descamación fina y que puede seguir haciendo brotes durante tiempo. Es aquí como oleadas, es una enfermedad que puede cambiar en horas el aspecto de la piel. Bueno, como os decía, la PTG de hecho es una enfermedad inflamatoria rara, en las cuales las propias cifras de incidencia son aproximadas, porque muchas veces el registro no está claro, depende si tomas como referencia los hospitales terciarios, si tomas todo el territorio, y aquí tenéis algunas de las cifras que aparecen en algunos artículos, ¿no? Estamos hablando por millón de habitantes, ¿no? O sea, que realmente no son muchos pacientes. Eh, Es verdad que en los últimos años la PPG ha salido un poco de la oscuridad, en el sentido de que durante mucho tiempo incluso las clasificaciones pues, eran descriptivas y poco claras. No es que ahora sean de una nitidez extrema, pero sí que es verdad que en los últimos años, y un poco al albur, impulsados como muchas veces pasa, por la innovación, el desarrollo de fármacos, del conocimiento patogénico, pues también salen clasificaciones, ¿no? Y una de las clasificaciones en estos últimos años es esta, enfermedad inflamatoria sistémica caracterizada por eritema, pero sobre todo pústulas. Si tuviéramos que quedarnos con una palabra, ¿qué es la PTG? Es una enfermedad eruptiva, inflamatoria, caracterizada por pústulas. Es lo que define esta enfermedad, que generalmente son visibles. Desde el punto de vista clínico, a veces necesitas también la histología. Y que puede manifestarse con o sin signos y síntomas sistémicos, aunque los cuadros así más espectaculares que todos tenemos en mente, pues sí que son cuadros con fiebre, afectación del estado general, que condicionan mucho cómo se maneja este paciente, porque cuando uno lo ve y no sabe lo que tiene, este paciente pues acaba con antibióticos, acaba con la sospecha de una infección sistémica, de una reacción a fármacos, porque se puede confundir. Que puede acompañarse o no de otros tipos de psoriasis, aunque no es infrecuente. Más de la mitad de los pacientes tienen concomitantemente
psoriasis. Ahora vamos a hacer una reflexión con respecto a si esto es una variante de psoriasis o no. Veremos un poco qué es lo que hay. Hay una forma aguda, que es la más espectacular, la Lebón Tumbus, y luego hay formas más subagudas, más eruptivas, que no se acompañan de tanta afectación del estado general, que todavía incluso son más difíciles de diagnosticar, porque el diagnóstico diferencial entonces todavía se amplía y que puede acompañarse o no de anomalías de laboratorio, pero normalmente sí. Reactantes de fase aguda, leucocitosis, que de nuevo plantean y condicionan el diagnóstico diferencial del paciente. Bien, la primera cuestión que tenemos aquí es esta, ¿no? Si la PPG realmente es o no una variante de psoriasis. Veis aquí dos imágenes como muy típicas de una y otra, ¿no? PPG y una placa de psoriasis, si no la misma enfermedad o no lo son. La verdad es que se parecen, es decir, no son exactamente lo mismo, pero la verdad es que se parecen bastante. En las placas de psoriasis típicas, pues vamos a tener engrosamiento, descamación y eritema, pues en el caso de la PPG tenemos descamación y eritema y cambiamos esta enduración por pústulas, que es el signo típico de la enfermedad. Y quizás lo que distingue una de otra, pues es esa afectación general, ese peso un poco, esa carga inflamatoria de la enfermedad. Aunque, como os digo, en más de la mitad, o alrededor de la mitad de los pacientes PPG, sí que hay antecedentes vasculares. Es decir, que genes y predisposición sí que lo son. Bien, ¿y por qué puede ser esto? Porque, bueno, porque la psoriasis en sí, como muchas enfermedades inflamatorias, es un lío fenomenal. Es decir, que es verdad que el 90% de lo que llamamos psoriasis son psoriasis en placas, ¿no? Estarían esta vía inflamatoria de la interleuquina 17, ¿no? Y L23, pero existen otras variantes de psoriasis en función de qué es lo que predomine, ¿no? Tenemos formas paradójicas y tenemos estas formas pustulosas, que fundamentalmente, y luego voy a insistir, sobre todo desde el punto de vista patogénico, lo que define la PPG es el componente innato, es decir, el componente salvaje inicial de la inflamación. Es decir, en el fondo tenemos un circuito inflamatorio y cuando tenemos más acentuado una de las vías inflamatorias, pues vemos una u otra cosa. Y en el caso de la PPG lo que tenemos es, sobre todo, inflamación innata, que es lo que da neutrófilos, quimiotaxis, inflamación aguda. ¿Vale? Quedaos un poquito con ese. Vale, un poco es lo que muestra esta diapositiva. Aquí tenéis las distintas, bueno, variantes, en este caso, morfológicas de psoriasis. Incluso por dentro de de la psoriasis pustulosa tenemos variantes. O sea, que hoy vamos a hablar y vamos a tener los casos. Fundamentalmente es la generalizada, pero tenemos formas subagudas, también podrían ser tributarios de las innovaciones, y tenemos otras variantes también localizadas, la palmoplantar y la crónica. Esta sería, pues, un ejemplo de PPG. ¿Eh? Eritema, inflamación, pus, lados de pus, pústulas que pueden ser o no confluentes. Esta sería una forma pues, bastante típica. Esta sería una forma, también esta es nuestra, una forma más anular, que muchas veces tienen una evolución como más subaguda. Y luego tenemos estas formas localizadas, ¿no? de psoriasis pustulosa palmoplantar, que generalmente tienen un curso como muy crónico, persistente, y estas todavía no sabemos con qué hacer con esto. Es decir, no tenemos ningún instrumento terapéutico tampoco específico, porque probablemente todavía es más complicado desde el punto de vista patogénico, y hay otra forma, que es esta forma acral, ¿no? De alopó, que es limitada a los dedos, pero que puede ser muy destructiva. Como veis, dentro de la propia psoriasis pustulosa, pues tenemos también complicación intrínseca. La PPG, además de esta dimensión clínica diferencial,
tiene una dimensión diferencial en su comportamiento clínico y evolutivo. Hay pacientes que cuando debutan con esta enfermedad, que generalmente son pacientes adultos, ¿eh? Es un poco todo diferente a la psoriasis en placa. Son pacientes que a veces no han tenido nada en la vida, de pronto pues debutan con este cuadro. A partir de entonces hay pacientes que van a saltos, es decir, que van haciendo brotes de vez en cuando. Hay gente que hace un brote en su vida y ya está, y hay gente que tiene brotes persistentes. Y hoy por hoy no tenemos ningún biomarcador fiable de cómo va a ir cada uno. Y esto nos complica un poquito cómo diseñar la estrategia terapéutica cuando el paciente ha tenido. Pues no sabemos qué le va a hacer, ¿no? Algunos van haciendo brotes, otros no, otros presentan lesiones de forma persistente. Para intentar hacer una fotografía de cómo es la PTG en nuestro medio, hace poquitos años pues se llevó a cabo este estudio, un estudio dentro del grupo de psoriasis, en el cual pues un grupo de dermatólogos expertos quiere decir que han visto, yo qué sé, de 3 a 10 en su vida, ¿eh? Quiere decir que no os penséis que expertos, el que os diga, no, yo he visto 30 en otra vida, pero no se ve con estas incidencias, pues para intentar diseñar o reflejar cómo son nuestros pacientes. Era como una hoja de ruta para saber qué tenemos delante y qué es lo que tenemos. Bueno, pues, ¿cómo son los pacientes? Bueno, pues veis aquí que más de la mitad de los pacientes pues presentaba un curso como a brotes, y al menos un brote cada año, un 15-20% un curso persistente, y los brotes pues duran desde 2 semanas a 2-3 meses. ¿Vale? O sea que un poco así. Esta sería un poquito la media. Generalmente la media de pacientes con PPG está en torno a los 55-60 años, con un cierto predominio femenino, 6-4 más. Dentro de las características clínicas que acompañan en la piel y fuera de la piel, pues siempre en general va a haber pústulas. Si hablamos de PPG, va a ser raro que no lo haya, eritema y descamación, que son las características típicas de la enfermedad. Pero en bastantes pacientes se van a acompañar de síntomas y signos extracutáneos, es decir, pues astenia, adolorimiento, febrícula o fiebre clara, pues pueden aparecer. Desde el punto de vista de las comorbilidades, como os decía, esto era de la serie de pacientes, pues había bastantes que tenían este diagnóstico previo de psoriasis en placas, ¿no? Es decir, que la historia un poco evolutiva de los pacientes con PTG son pacientes que igual que una psoriasis, que a veces una psoriasis con torrona localizada, que todo ha requerido tratamiento tópico y que por un desencadenante, por ejemplo, pues yo qué sé, una pauta de corticoides, ¿no? Orales, o una medicación con litio, o un cuadro de estrés, o una infección, por lo que sea, su sistema inmunitario cambia, salta, ¿no? Y evoluciona a esta forma de enfermedad, ¿no? Aunque también hay pacientes que no tienen historia de psoriasis y esto aparece como de nuevo. ¿Veis aquí? Estos son los desencadenantes típicos, ¿no? Infecciones, estrés, retirada de esteroides. Por eso los dermatólogos, en general, históricamente, esto te viene ¿no? en el mesencéfalo antiguo, de que no nos gustan los corticoides para la psoriasis, ¿no? Y cuando el dermatólogo que tienes al lado él les da el urvasón para las artritis, te pones un poco así tenso, ¿eh? Porque históricamente, bueno, esto sabemos que puede ocurrir, puede ser un desencadenante. Desde el punto de vista de estrategia, un poco de manejo de estos pacientes, bueno, cuando un paciente hace un brote generalizado, con una afectación a veces eritrodérmica del 70-80% del tegumento cutáneo, estos pacientes muchos van a tener que ser hospitalizados, ¿no? Que estar ingresados, pueden pasar un par de semanas, a veces incluso en la UCI, y a veces también haciendo un diagnóstico diferencial con otros cuadros, ¿no? Incluso es de las pocas variantes de psoriasis que la gente se puede morir de una complicación relacionada con la psoriasis. Bueno,
Aquí tenéis un poco la media de hospitalización de 11 días, necesidad de UCI en algunos pacientes, una cierta mortalidad hospitalaria, que a lo mejor en otros ámbitos vendrían aquí los neumólogos y los internistas y nos dirían, bueno, esto, ¿no? ¿Dónde vas? Pero bueno, para nosotros es relevante. Realmente no se nos muere. Desde el punto de vista del diagnóstico, bueno, esto es un cierto reto, sobre todo en un ámbito en el que haya gente que no le haya visto. Porque, bueno, necesitamos los síntomas cutáneos, pero si nosotros los vemos, probablemente si lo vamos a diagnosticar, cuando lo ve un médico de urgencias, que muchas veces es un sitio típico, pues bueno, se plantea qué es lo que piensa. Bueno, no sé lo que tiene o piensa una reacción farmacológica, por ejemplo, un cuadro infeccioso generalizado, ¿no? Los síntomas sistémicos, los desencadenantes, los análisis de laboratorio y la histología. La histología a veces, bueno, nos ayuda, aunque no es enormemente específica, pero nos sirve también para descartar, ¿no? Desde el punto de vista laboratorio, no hay ningún marcador específico de la PPG, sí que generalmente lo que refleja es inflamación. Lo que vamos a ver es leucocitosis, reactantes de fase aguda, que además plantean ese diagnóstico diferencial con otras cosas. Puede haber afectación concomitante de otros órganos y sistemas, es decir, podría haber transaminitis, podemos tener neumonitis, ¿no? Y podemos tener complicaciones cutáneas, depende también de la extensión. Si el cuadro se alarga en el tiempo, podemos tener incluso hipoproteinemia, porque el paciente pues, va perdiendo muchas proteínas, ¿no? Y esto puede tener repercusión. Puede haber afectación renal si no hay pues, un balance hídrico pues adecuado. Y también pues, se plantea el diagnóstico diferencial con respecto a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un cuadro que es la pustulosis exantemática aguda generalizada, que es una variante de toxicodermia, de hecho es muy difícil de distinguir, ¿eh? Y probablemente alguna de las cosas publicadas vaya a estar, ¿no? Si es esto o lo otro, ¿no? Porque me parece mucho. Sí que otros cuadros, pues, uno se puede confundir, pero vale la pena pues identificarlo, ¿no? Una foliculitis, una piodermitis, ¿no? La presencia de pus, pues siempre desde el punto de vista de la medicina, pues estamos lógicamente en una infección. Desde el punto de vista terapéutico, vamos a suponer que el paciente ya lo tenemos diagnosticado, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a tratarlo. Pues bueno, aquí si uno hace una revisión un poco histórica, para lo poco frecuente que es, casi toca un tratamiento por paciente. Es decir, la variedad de tratamientos pues es enorme porque no ha habido históricamente ningún tratamiento específico. Cuando manejábamos más los fármacos convencionales como ciclosporina, citretina, metotrexato, pues le dábamos esto, ¿no? Y ahora que tenemos biológicos, calidad de biológicos, también hemos dado los biológicos, pero no con los fármacos convencionales o biológicos convencionales, no hay N suficiente como para decir que realmente vaya muy bien. Algo hace, quiero decir. Hay pacientes que responden bien, pero es muy variable. ¿Veis aquí que incluso en la serie nuestra, pues prácticamente se le había dado todo, ¿eh? Todo lo que tenemos. La puedes hacer prácticamente lo que quieras. Incluso, pues el porcentaje de pacientes que había recibido tratamiento biológico, que era algo más de la mitad, pues veis que, bueno, un poco el porcentaje que más o menos tenemos en nuestros pacientes, es decir, pues anti-TNF, pues el 30% y el 17, 23%. ¿Y esto puede funcionar? Sí, puede funcionar. En algunos pacientes pues funciona bien, en otros no tanto. Son tratamientos inespecíficos, pero que pueden tener un efecto terapéutico, sin duda, ¿no? Por tanto, en este contexto realmente es una enfermedad inflamatoria en el espectro, digamos, patogénico y genotípico de la psoriasis, aunque sea una variante en cuanto a la expresión inflamatoria, en la que tenemos necesidades no cubiertas, claramente. No tenemos claro cómo inhibir de forma rápida, primero diagnosticarlo. Este es un reto educacional, sobre todo, y de algoritmo de comunicar y de tener un buen circuito de derivación que sea rápido.
mejorar las manifestaciones cutáneas, y esto tiene que ser de forma rápida. No tiene sentido pensar en un tratamiento que me vaya a hacer efecto en 3 semanas, ¿no? Para una PPG, tiene que ser rápido. Controlar la inflamación, detener las pústulas, y en aquellos pacientes en los que tienen un curso clínico que va a brotes o es persistente, tener alguna opción y alguna alternativa para controlar eso, inhibir, igual que hacemos en la psoriasis en placa convencional, ¿no? Que damos tratamientos de forma más o menos persistente. Es decir, que prácticamente, mirad que en psoriasis es la envidia de la inflamación cutánea. En principio tenemos objetivos que en otras enfermedades pues no se han llegado, ¿no? Pero aún así, pues en el PPG, pues no ha sido así, ¿no? No ha sido así. Pero bueno, a veces la cosa es encontrar otro camino. Es decir, cuando el camino que estás cruzando no te lleva, pues busca otro. ¿Y cuál es la primera piedra para eso? Intentar entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la patogénesis de la enfermedad? Como hemos hecho, estamos haciendo en inflamación en general, ¿no? Primero entender qué es lo que tienes delante para intentar manejar. Aquí tenéis uno de los esquemas pues, más típicos de la psoriasis en placas, ¿no? Con esta vía predominante de TH17 y N23. Pues bien, donde se concentra, es decir, lo que está magnificado en la PPG es la parte inicial, cuando se inicia la alteración de la función barrera, la inmunidad innata, la cascada inflamatoria, pues al principio de todo. Es una psoriasis de inmunidad innata, fundamentalmente, aunque una vez iniciada luego se despierta todo. Y tenemos algunas interleuquinas, como tenemos interleuquina 6, 8, y una de ellas que conocemos que desempeña un papel especialmente relevante, que es la interleuquina 36. Es una interleuquina que tenemos desde queratinocitos en algunas células inflamatorias. Es una célula muy de inflamasoma, muy del inicio del proceso inflamatorio, ¿no? Aquí tenéis un vídeo, a ver si va. Aquí tenéis un vídeo para donde se ve un poco cómo va esto, ¿eh? Es cuando empieza la inflamación. La interleuquina 36 pues, se compone de 3 isoformas, aquí las tenéis, alfa, beta y gamma, y hay una especie de policía militar que es el que controla los excesos de la inmunidad innata. La inmunidad innata es muy así, de innata, inflamasoma, primero dispara y luego pregunta. Entonces, en condiciones normales, aquí tenéis el receptor de la interleuquina 36, que sería el agonista, que se une con su correceptor, esta otra proteína, y cuando se une con la proteína se activa la vía inflamatoria. Esta es una vía posible, y cuando se une el antagonista de este receptor, pues no, se bloquea, ¿no? De alguna manera son mecanismos que tenemos de contrarregulación que son súper frecuentes en el contexto de la inmunidad, ¿no? El antagonista se une, pues no pasa nada. Ahí no se activa nada. Bien, entonces, ¿cuándo podemos tener un problema? Bueno, podemos tener un problema por dos circunstancias. Por un lado, cuando tenemos mutaciones de este antagonista del receptor, es decir, una mutación que hace que no se une bien o se une con más dificultad, de manera que solo se unen los agonistas, ¿vale? O en pacientes en las que tenemos un exceso de agonistas, es decir, por mucho antagonista que haya, tenemos un exceso y por tanto tenemos un exceso de esta vía de la inflamación, interleuquina 36, inflamasoma y activación de la inmunidad innata, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Y bueno, sobre todo esto está ligado a esta parte como más salvaje de leucocitos, ¿no? de neutrófilos, ¿no? Que dan lugar a una inflamación muy aguda, con reactantes de reflujo aguda y afectación del estado general, y que acaba produciendo también la disregulación del también epitelial con descamación, ¿no? Vale, aquí lo tenéis representado de otra manera, es decir, esto sabemos que los pacientes que tienen mutaciones de esta interleuquina 36 pues tienen estos cuadros, ¿no? De autoinflamatorios, y eso, de alguna manera, en determinadas familias, pues permitió encontrar un camino. Es decir, si estos pacientes de forma natural tienen esta mutación y hacen estos cuadros que parecen PPG, igual
La interleuquina 36 pues, tiene que ver, ¿no? Y de ahí un poco pues se ha llegado. Y por primera vez tenemos mecanismos también específicos de modular esta vía, ¿no? Tenemos desarrollo clínico y uno de estos fármacos que siguen esta vía de la interleuquina 36 es espesolimab, ¿no? Que espesolimab bloquea la unión a, o sea, inhibe ¿no? este bloqueo esta unión de los agonistas a este receptor, ¿no? Es un inhibidor de estos receptores. De manera que lo que hacemos es actuamos como este antagonista del receptor. De alguna manera estamos mitigando la inflamación. Y a partir de aquí, pues el desarrollo clínico, que es un desarrollo clínico un poquito especial, porque en la PPG, cuando reclutas pacientes, tampoco te puedes encantar. Es decir, tienes el paciente y tienes una semanita para tratarlo, no te puedes darle vueltas. De manera que el desarrollo clínico tiene un diseño muy especial, de hecho es un fase 2 con muy poquitos pacientes, ahora lo veréis en detalle. El de arriba es el Efisagil 1, que es dirigido para el tratamiento de los brotes, que sería pues, la manifestación inicial. Tenemos el Efisagil 2, que sería, bueno, ya hemos manejado el brote, vamos a ver cómo prevenimos y cómo inhibimos o cómo mantenemos el control de la enfermedad a largo plazo en aquellos pacientes que desarrollan brotes persistentes y cuál es el impacto que tenemos a largo plazo, desde el punto de vista de seguridad, inhibición y control de los brotes, de eficacia y también de seguridad. ¿Vale? Cuando entramos en ensayos clínicos, y eso nos pasa a los dermatólogos, y cada vez que hay desarrollo clínico de algo, nos tenemos que aprender unos sectores nuevos. ¿De acuerdo? Esto lo del vitiligo es la muerte, no sé si estáis en los ensayos clínicos, lo del básico, que lo entienda. Vamos. Entonces, en el caso de la PPG, nos hemos tenido que aprender el GPPGA y el GPPASE, que en el fondo son bastante parecidos al PGA y el PASE, ¿no? En el fondo es un poco de lío con las P's, pero se parece bastante. Y lo único es que cambiamos la induración por pústula. En el fondo, el PGA en el fondo es como una valoración global de la enfermedad, es decir, estoy perfecto, tengo un poquito, tengo moderado, tengo bastante o tengo mucho. Esto es una valoración conjunta. Y el PASI, pues si os suena, el PASI es una especie de número que ponemos en función de las características clínicas y las. Bueno, esto es el diseño del estudio como, bueno, pivotal, ¿no? El que de alguna manera eh, abrió el camino a conocer los efectos de Spesolimab en esta enfermedad, que es el Efisagil 1. Es un diseño un poquito especial, como os decía. Son pacientes con un brote de PTG, con un PG al menos de 3, ¿no? Con bastantes pústulas y que los pacientes reciben una dosis única, 900 miligramos, 108, dosis única, y a los 8 días, si no había mejorado lo suficiente, pues recibían otra dosis. Y de aquí los pacientes seguían hasta la semana 12 con la posibilidad de en este intervalo recibir otra dosis en medio si era necesario. En el caso de que el paciente le tocara placebo, que podía ser y es mala suerte que te metan un ensayo y te toque placebo para esto, pues a la semana, pero puede pasar, eso es lo que tiene. Yo le digo a los pacientes, ¿no? La innovación tiene eso. A la semana, pues sí que no se esperan mucho, ¿no? A la semana sí que le tocaba ya el fármaco seguro. Bien, para resumiros un poco los resultados, ¿no? ¿Qué esperamos con este fármaco en una enfermedad difícil? Pues este sería el control de las pústulas. Más de la mitad de los pacientes en una semana pues tienen control de las pústulas de cero, es decir, ya no tienen pústulas nuevas frente al placebo, estos pobres, que les toca, a la semana sí que les tocó. Y si hablamos de un control algo más global de la enfermedad, es decir, no solo pústulas, sino también eritema, inflamación, pues estaríamos un poquito por debajo, 4 de cada 10 pacientes.
Aquí, bueno, aquí tenéis, esto es del ensayo clínico, no son pacientes propios, entiendo que no son los peores, ¿no? Y si miramos un poquito a más largo plazo, es decir, la semana 12, vemos que aunque buena parte del efecto terapéutico se consigue en la primera semana, y eso es bueno que ocurra, bueno, los efectos son más acumulativos y al final de las 12 semanas, pues tenemos un porcentaje de cambio del GP PASIV, pues en general muy amplio en la mayor parte de pacientes. Es una serie que no es una locura, pero es que reclutar poquitos pacientes de psoriasis pustulosa, pues es un reto y lo de los monitores debían enviarte, ¿no? Estas letters que nos envían, ¿eh? Y luego, por supuesto, pues el impacto que esto tiene en los pacientes pues es equivalente a lo que vemos desde el punto de vista. Pregunta importante, bueno, son pacientes graves que pueden tener complicaciones, que están en una situación de exposición y de posible fragilidad en la función barrera. ¿Tenemos riesgos? Bien, en principio no se han identificado riesgos específicos asociados al fármaco. Alguna infección sí que hubo, pero son pacientes que normalmente pueden tenerlas. Es difícil a veces evaluar estas cosas. Hubo 3 infecciones serias. Bueno, en principio parecen bastante coherentes con lo que a uno, ¿no? A esta serie le podía pasar. Bueno, por tanto, desde el punto de vista, os he explicado fundamentalmente el desarrollo en fase aguda, no vamos a entrar en el desarrollo, que hay algún dato pues, del seguimiento más a largo plazo y demás. En la fase aguda, los objetivos no cumplidos que teníamos en psoriasis pustulosa, pues tenemos un salto cualitativo, un control de la circulación rápido, que es mantenido en el tiempo y también acompañado de reducción de biomarcadores, con un perfil de seguridad pues aparentemente favorable, ¿eh? Bien, esto sería un poco la visión general y os voy a compartir algunos, algunos ejemplos que sí que hemos vivido, ¿no? Y también recogidos con otros compañeros. Yo creo que las jornadas vamos a tener bastante de eso, ¿no? Van a haber bastantes series de casos clínicos o otros compañeros pues lo van a compartir. Esta es una serie que presentamos en el GPS no de este año, sino del año anterior, que era la primera serie que de alguna manera se compartía en este ámbito y que coincidió con la oportunidad de tener el uso compasivo que en este caso Boehringer pues, facilitó a aquellos pacientes, a aquellos hospitales que tenían estos pacientes antes de que pudiera estar comercialmente disponible, ¿no? Y que presentamos en nombre de todos los autores que participaron. Bien, para que veáis un poco, ¿eh? Esto fue en un año, tampoco pero son 11 pacientes, ¿eh? En un año en el ámbito un poco nuestro. Edad media de 62 años, cierto predominio, bueno, en este caso es bastante marcado femenino, con las comorbilidades más o menos propias que vemos en la psoriasis, enfermedades crónicas. Vemos que bastantes de estos pacientes se acompañaban no solo de manifestaciones cutáneas, sino extracutáneas, que hemos ido viendo, ¿no? La acción del estado general, fiebre, dolorimiento, artralgias, marcadores bioquímicos o analíticos, ¿no? En este caso, el estudio genético, esto lo que identifica es la búsqueda de mutaciones de la interleuquina 36, ¿no? Y tú puedes decir, hombre, pues ¿debería funcionar solo en los pacientes con mutación de interleuquina? Pues no. La mutación de interleuquina 36 está en un porcentaje de estos pacientes en los que tienen la mutación. Parece que si los miran los resultados son un poquito mejores, ¿no? que en el resto, pero los que no la tienen también funcionan. Es decir, que no es necesario porque lo que bloqueas es todo aquello que de alguna manera incremente pues, esta vía. Bien, y aquí tenéis lo que se había hecho con estos pacientes. Pues como veis, un poco cada uno que había podido con lo que quería. Bien, esta era un poco la evolución hasta la semana 16 del GP-PASI. Veis que empezamos aquí. Lo normal es esto, y eso lo veíamos también en el ensayo clínico, es decir, en una semana tenemos un cambio muy sustancial
de todos los marcadores, de las pústulas, generalmente es muy, muy dramático. El componente del eritema, inflamación, tarda más, al menos es nuestra experiencia con los fármacos, necesitamos más tiempo. Y aquí tenemos también el marcador BSA. BSA significa el Body Surface Area, es decir, el porcentaje de afectación cutánea, ¿no? Y el impacto en calidad aérea. Desde el punto de vista de un dato que sí que observamos en nuestra serie, que será bueno también contrastarlo con las otras series que se presenten, la mayor parte de pacientes en nuestra experiencia requirió 2 dosis, porque en el ensayo clínico se daba la primera dosis y en la semana, si el paciente estaba blanqueado, pues no se daba de momento, y si tenía una afectación moderada, pues se daba una segunda dosis. En general, nuestra percepción hasta la fecha es que requerimos 2 dosis. Solo podemos hablar un poco de la experiencia que podáis tener. ¿Mm? Y aquí tenéis algunos casos que estos sí son casos. ¿Mm? Aquí tenéis uno de nuestros pacientes. Este es un paciente que tenía una psoriasis en placas de larga evolución, que de hecho estaba haciendo acitretina y que, bueno, a veces no sabes por qué, pues hizo un brote generalizado, ves aquí, ¿no? Las pústulas y demás. Este paciente a la semana estaba así, es decir, que veis que el componente de inflamación y las pústulas fundidas, yo creo que esto es uno de las poco de las señales o imágenes que uno se lleva, de que realmente en la postulación es muy, muy eficaz y muy, muy rápido. Y esta es la imagen a los 2 meses. Este paciente está ahora libre de enfermedad y este paciente sigue con dosis bajas de acitretina. Yo lo he mantenido con eso y sigue con eso. ¿Hará más brotes o no hará más brotes? Pues no lo sé. A decir que en esta serie solo tuvimos oportunidad de hacer lo que en ese momento se podía hacer, es decir, que podíamos dar esas 2 dosis y una posibilidad hasta la semana 12 de una tercera, pero no se podía hacer nada más. O sea, si el paciente, o sea, no podíamos recurrir dentro de ese programa porque no estaba en cita técnica y demás, pues de hacer más dosis, por tanto, si el paciente seguía teniendo enfermedad, teníamos que hacer otras cosas, ¿no? Este paciente está con la citratina. Esta es una paciente que yo llevo, que esta paciente tuvo a bien en plena marzo, no, en abril del 2020, en pleno brote de COVID, pues es una paciente que tenía una psoriasis tontorrona, que hacía un tratamiento psiquiátrico con litio y demás, se le pasó de vueltas, hizo un brote de PPG, y luego ya fue a su aire, en plena epidemia, bueno, en pleno brote de COVID. Con lo cual la tuvimos que ingresar, tal como estaba el patio, ¿no? Y bueno, hacía estas lesiones así. Esta paciente hizo varias cosas y la encarrilamos con ixekizumab, que es una antiinterleuquina 17, pero en los últimos meses, ahora, este año, pues a pesar del tratamiento, pues fue perdiendo pegada, ¿no? En esta paciente añadimos el fármaco, esto es lo que teníamos a la semana. Veis que las pústulas se han fundido, no el eritema persistía, y esto es lo que teníamos en la semana 2. En esta paciente, claro, pues cuando unas semanas más tarde volvían a aparecer lesiones, seguimos con el seguimos, no había otra. Y la verdad, la paciente de momento sigue así y sigue bien. Y esta es otra paciente, ciudadana china, que nos apareció allí también en las consultas. Esta apareció en verano, que es cuando te aparecen cosas de todo el territorio en verano, ¿no? Las pacientes exóticos. Y es una paciente que, bueno, había hecho varias cosas, pautas de corticoides y demás, y está en el momento basal, esto es después de la primera dosis. Veis que en este caso el eritema había variado poco, sí, las pústulas, y esto fue después de la segunda dosis, ¿no? Esta paciente, claro, mejoró, pero no mejoró completamente. Entonces, a esa paciente sí que le añadimos otro fármaco, en este caso, pues también le añadimos un tratamiento biológico. Es decir, que la idea es que sí que va bien, va muy bien, pero un porcentaje no despreciable de pacientes va a necesitar más. Que puede ser lo mismo, puede ser otra cosa. Pero que si tienes lo mismo, probablemente te irá bien. Y de hecho, en eso está un poco el desarrollo clínico, ¿no?
Y voy a acabar con algunas diapositivas de un programa que hemos presentado ahora en el GPS, en el Congreso de Psoriasis, se llama así, GPP Alive, que es un programa educacional que de hecho Boehringer, hemos colaborado con otros casos, y es un programa que tiene, es como una página web, una aplicación que tiene este código QR, quien quiere profesional sanitario pues se lo puede bajar, en el cual la idea es acumular casos de PPG un poco de nuestra experiencia. Como no son muy frecuentes, bien está pues tener un poco la experiencia que tú puedas, ¿no? Y me parece que tenemos un libro así. Buenas tardes. Mi nombre es Celia Sánchez, soy dermatóloga en el Hospital de la Plana de Villarreal. En ningún momento ha presentado sintomatología Trelcumab, Dapsona y Risankizumab tiene pústulas de 1 y un PSA del 3% más. Y posteriormente, en la semana 7, tras la infusión de Sofosbuvir, como conclusión presentamos este caso de psoriasis pustulosa anular, que como saben. Bueno, la doctora Sánchez en el vídeo original va un poquito más bien, ¿eh? Pero esencialmente es esto. Y los casos tienen este esquema, es como muy caso clínico típico, ¿no? Bueno, y aquí tenéis alguno, por ejemplo, de la doctora Maryamas, ¿no? Esto es un paciente, bueno, con obesidad, con algunas comorbilidades, ¿no? En este caso con 2 dosis, muy bien controlado. De la doctora Rosaitu, eh, una de las controversias en la literatura es qué hacemos con los pacientes que tienen PPG y psoriasis grave. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué le damos? Porque no sabemos bien espesolimab en los pacientes con psoriasis que requieren tratamiento sistémico cómo va a ir, ¿no? Para por ver y veremos qué pasa. En este caso, ¿no? A la doctora Itu, pues fue bien con una dosis. Este otro caso de una variante más anular, más subaguda, ¿no? Que algunos hay también. Tenemos también algunos casos de pacientes que han probado muchas cosas. Bueno, tenemos de momento 15 y probablemente la idea es ir implementando eso. Bien, pues esta ha sido una visión un poquito panorámica desde de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde queremos ir en PPG. Como en otras enfermedades inflamatorias hemos tenido un salto cualitativo, pues gracias y a caballo del conocimiento patogénico y de la posibilidad de tener moléculas específicas que abren un nuevo paradigma y un cambio de tendencia, cambio de paradigma en el manejo de esta enfermedad. Y de hecho, pues incluso para las enfermedades poco frecuentes, raras, pues tenemos posibilidad, gracias a la tecnología, a la biotecnología, pues de tener tratamientos específicos adaptados a estos pacientes. Por lo tanto, pues enhorabuena pues, a quien lo habéis desarrollado y también, pues, también contentos de participar y poder ofrecer pues, esta posibilidad a nuestros. Muchas gracias.